Hay algo que nadie te dijo sobre tu relación con el dinero. Y es posible que lo que hablemos hoy vaya a cambiar por completo la forma en que lo administras, en cómo lo gastas y en cómo lo acumulas. Y no te voy a hablar sobre cómo manejar tu propio dinero. No te voy a hablar de inversiones. Te voy a hablar de algo mucho más profundo y mucho más incómodo, sino de esos mecanismos mentales y emocionales que te llevan controlando por mucho tiempo frente a tu relación con el dinero. Así que podemos empezar rápidamente con un ejercicio. Déjame preguntarte, ¿qué fue lo que hiciste cuando tuviste más dinero del que normalmente habías tenido? Y no te estoy hablando de una fortuna, simplemente hiciste un buen negocio, cerraste alguna venta importante, hiciste algo y de un momento a otro tuviste más dinero del que en promedio manejabas. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó con ese dinero? Para la mayoría de personas lo más lógico es que gastan ese dinero o aparece un gasto o una situación inesperada a la cual les toca salir de ese dinero. De repente el auto necesita una reparación, tenemos goteras en la casa o sencillamente dicen me merezco algo y entonces el nivel del dinero baja nuevamente a lo familiar, vuelve a ese nivel de siempre. Y eso no es mala suerte ni es irresponsabilidad, es sencillamente psicología del dinero. Y hoy te voy a mostrar exactamente por qué pasa eso y qué puedes hacer al respecto. En este contenido te voy a revelar 7 cosas que casi nadie sabe sobre cómo funciona la relación emocional con el dinero y te las voy a dar en orden porque todas están conectadas. La número 1 explica la 2, la 2 explica la 3 y para cuando lleguemos a la 7 vas a ver tu vida financiera de una manera completamente diferente. Sé que algunas cosas de las que voy a decir aquí van a molestarte. Algunas van a hacerte sentir incómodo o incómoda, porque la verdad sobre por qué no avanzas financieramente no está en el mercado, ni en tu trabajo, ni en tu jefe o de tus compañeros o la situación de tu país. Está aquí. Y más específicamente está en algo que pasó antes de que tuvieras la capacidad de entender. Quédate hasta el final porque esto vale cada minuto. Empecemos por la base, por lo que nadie te explica y que cambia todo lo que viene después. Tu cerebro tiene una estructura que se llama sistema límbico. Es una de las partes más antiguas a nivel evolutivo. Es literalmente la que comparte contigo el lagarto, el ratón, el perro, el gato. No tiene ningún lenguaje, no tiene ninguna lógica y funciona en un solo modo: supervivencia. Ahora, tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con el dinero, Álvaro? Y yo te respondería: todo. Cuando eras niño o niña antes de los 7 años, tu cerebro estaba en modo absorción total. Era literalmente una esponja que grababa todo lo que veía sin ningún filtro crítico. Y lo que grabaste sobre el dinero no fueron conceptos financieros. Lo que realmente grabaste fue emociones. Por ejemplo, si en tu casa el dinero era un motivo de pelea entre tus padres, tu cerebro grabó dinero igual a conflicto, igual a peligro. O si en tu casa no había suficiente dinero y había angustias, pues tu cerebro grabó dinero igual a escasez, igual a amenaza. O si escuchabas frases como el dinero no crece en los árboles, los ricos son malos, no somos de los que tienen mucho, tu cerebro grabó esas sentencias como verdaderas, sentencias absolutas de supervivencia. ¿Y sabes lo que hace el cerebro cuando detecta algo que asocia con peligro o amenaza? Lo evita, lo rechaza, es lo lógico, o lo usa como un mecanismo de alivio emocional a corto plazo. Y esto explica por qué hay personas que cuando tienen dinero, mucho dinero, más del normal, se sienten incómodas, literalmente. Y eso suena raro, ¿verdad? Pero es real. Tener más de lo normal activa en el cerebro una alarma que generalmente dice: esto no es seguro, esto no es familiar, esto hay que deshacer. Y me voy a inspirar en el libro de T. Harv Eker, donde él habla sobre el concepto del termostato financiero, porque creo que es el ejemplo más visual y el más conocido. Imagínate un termostato, esos aparatos que regulan la temperatura de un cuarto. Cuando la temperatura sube demasiado, el termostato la baja. Cuando baja demasiado, el termostato la sube. El objetivo siempre va a ser mantenerte en el mismo nivel de temperatura. Y tú
y yo y todos tenemos un termostato financiero programado en nuestra mente. Y este termostato fue configurado antes de que pudieras elegirlo. Fue configurado por lo que viviste, lo que escuchaste, lo que sentiste sobre el dinero cuando eras pequeño o pequeña. Y ese termostato, sin importar cuánto trabajes en tu vida, sin importar cuánto vendas, cuánto inviertas, siempre va a traerte a tu temperatura financiera habitual. Y no es que seas irresponsable, es que tu termostato financiero está configurado para una temperatura financiera que no corresponde a la vida que tú quieres construir. Ese es el gran asunto. Y la pregunta que tenemos que hacernos no es ¿cómo gano más dinero? La pregunta real aquí es ¿en qué temperatura está configurado mi termostato financiero? Así que quiero que hagas algo conmigo. Escribe en un papel o en el mismo teléfono, donde sea, la respuesta a esta pregunta. ¿Cuánto dinero en el banco, en tu cuenta bancaria, te hace sentir cómoda o cómodo? ¿Cuánta cantidad de dinero me hace sentir angustiada o angustiado? ¿Y cuánto dinero me hace sentir culpable o nervioso? Pon una cifra. Ese número que escribes, ese es tu termostato. Ese es el límite de tu subconsciente que considera normal. Y cualquier cosa por encima de eso, tu sistema lo va a sabotear. Guarda esa respuesta porque la vamos a usar más adelante. Voy a decirte algo que probablemente nadie te haya dicho en un contenido de finanzas personales. La psicología del dinero está muy conectada con la psicología del apego. El mismo sistema de creencias que desarrollaste hacia tus figuras de autoridad, hacia tus padres, a quienes te criaron, te educaron, es el mismo sistema o similar al que tienes hacia el dinero. Y no es una metáfora, literal es neurociencia. Vamos a profundizar un poco más sobre eso. En psicología del desarrollo existe una teoría que se llama la teoría del apego. Es básicamente la manera en cómo aprendiste a relacionar con las personas que te cuidaban cuando eras bebé o cuando eras un niño o una niña, que crea un modelo interno que tú usas para relacionarte con todos los demás en tu vida adulta, incluyendo el dinero. Hablemos del primer apego, el apego seguro con el dinero. Son esas personas que pueden tener dinero o no lo tienen, pero no cambian su manera de ser como personas. Se sienten capaces de ganarlo, de multiplicarlo, de perderlo y volverlo a ganar. No tienen miedo ni culpa, solo es una relación funcional. ¿Quiénes lo tienen? Pues generalmente son esas personas que cuando eran su niñez, la mayoría de sus padres hablaban frecuentemente sobre el dinero. No era un tabú, había frecuentemente abundancia emocional, aunque no siempre económica. Y generalmente el dinero no era un tema de tensión constante. Había una cobertura emocional que los mantenía de alguna manera seguros y más bien se evitaba este tipo de inestabilidad. El segundo es el apego ansioso con el dinero. Son esas personas que cuando tienen dinero gastan de manera compulsiva porque sienten que en cualquier momento se puede acabar. Son personas que viven en la escasez. Incluso cuando hay abundancia, necesitan constantemente estar verificando saldos y se sienten constantemente amenazados por no tener lo suficiente. Ahora, ¿quiénes lo tienen? Personas cuyas familias constantemente vivían en incertidumbre o donde el dinero era escaso y el tema era un motivo de estrés visible en el hogar y en sus propias relaciones. Ahora, el tercer apego es el apego evitativo con el dinero. Son las personas que conscientemente no quieren pensar en dinero. Les incomoda hablar de él. Les resulta sucio o superficial preocuparse por él, enfocarse en él. No hacen presupuestos, no revisan cuentas, no planifican, evitan el tema porque en el pasado el dinero estuvo asociado a conflicto en su hogar, a vergüenza o incluso a pérdida. Ahora, ¿quiénes lo tienen? Pues personas en donde sus familias constantemente vivían peleando y en conflicto por este tema, o donde hablar de dinero era un tabú, o donde hubo pérdidas traumáticas. ¿Te identificas con alguno de estos perfiles? Seré honesto contigo. Creo que la mayoría de personas que están viendo este contenido tienen una combinación de ansioso, evitativo, o quizá una combinación entre los tres. Gastan compulsivamente para manejar la ansiedad, al mismo tiempo evitan mirar sus finanzas de frente porque les genera vergüenza, o puede haber cientos de escenarios. Y esto es importante al menos entenderlo en su contexto, porque entiendo, no es tu culpa que tengas ese patrón. Fue instalado en nosotros sin nuestro consentimiento, pero sí es tu responsabilidad reconocerlo y hacer algo al respecto. Hay un concepto que me parece brutal en su precisión.
se llama herencia financiera emocional. Y es esto: no solo heredamos dinero o deudas de nuestros padres, heredamos creencias, heredamos emociones y comportamientos sobre el dinero. Entonces la pregunta real sería esa: ¿cuántas de las frases que dices sobre el dinero son tuyas realmente? ¿Cuántas son de tu madre? ¿Cuántas son de tu padre o de tu abuela o de tus tíos? Hay que guardar para los tiempos difíciles. ¿De quién es esa frase? El dinero es para gastarlo, por eso se trabaja. ¿De quién es esa frase? Nunca voy a ser rico. ¿De quién es esa frase? La mayoría de conversaciones internas que tú tienes sobre el dinero ni siquiera son tuyas. Son voces prestadas que decidiste tú creer porque venían de personas que amabas o que te daban miedo. Así que con eso vamos a ir al segundo ejercicio. Escribe en una hoja de papel o igual en tu celular 3 frases que escuchaste repetidamente sobre el dinero cuando eras una niña o un niño. No importa si son positivas o negativas, solo escríbelas y luego pregúntate a ti. Incluso puedes parar un momento el video y escribir las respuestas. ¿Estas frases me sirven hoy para construir riqueza o me están saboteando? Y si la respuesta es pues me están saboteando, ya tienes las primeras creencias que necesitas actualizar hoy mismo. Porque cada decisión financiera que tomas tiene una emoción antes que una lógica. Y esa emoción suele ser miedo, culpa o vergüenza. Bien, ya entendiste que tienes un termostato financiero configurado emocionalmente y que tu relación con el dinero tiene raíces de herencia familiar. Ahora vamos al punto que más vas a sentir en el cuerpo. Cada decisión financiera que tomas tiene una emoción detrás, eso lo tenemos claro. No importa que sientas o que creas que está siendo racional, no lo es así. El cerebro toma decisiones emocionales primero y después busca argumentos lógicos para justificarlos. Lo que los científicos llaman el post-racionalismo. Te voy a dar ejemplos concretos. Hablemos de 3 escenarios posibles: escenario A, escenario B, escenario C. En el escenario A existe el gasto de recompensa. Por ejemplo, cerraste una venta importante, tuviste un mes brutal de trabajo y dices, me lo merezco, y gastas en algo que no tenías planeado. ¿Cuál es la emoción? Alivio, claramente. Necesidad de liberación de tensión. En muchos casos, culpa por haber trabajado demasiado y descuidado otras áreas de tu vida. El gasto no es por el objeto concreto, el gasto es por regular una emoción. En el escenario B tenemos el gasto de estrés. Algo salió mal en el trabajo, tuviste una conversación difícil con tu jefe, compañero o con tu propia pareja, llegaste a tu casa agotado o agotada y de repente estás sentado, reclinado, comprando algo online que no necesitabas. ¿Cuál es la emoción? Frustración, impotencia, necesidad de control, porque el gasto es un acto de control micro en un mundo donde sientes que no controlas nada. En el escenario C, el no gasto de culpa. Tienes un dinero ahorrado, hay una inversión clara, razonable, hay una buena tasa de retorno predecible, pero no lo haces. No puedes. Algo te detiene. ¿Cuál es la emoción? ¿Podría ser culpa? Porque puedo decirte que no es educación. La mayoría de las personas que no avanzan financieramente tienen toda la educación necesaria, o al menos básica para empezar. Saben que deben ahorrar, invertir y tener un colchón financiero. Es lo básico en las finanzas personales. Saben que no deben gastar impulsivamente, pero al final no lo hacen. Y al final no es la falta de información, porque la diferencia entre el conocimiento y la acción, hay un campo minado de emociones no resueltas. Eso es lo que diferencia a unos de otros, porque transformación es cuando el conocimiento toca algo de tu sistema emocional y lo reorganiza desde adentro. Y eso es lo que vamos a empezar a construir en este contenido. Hay 3 disparadores, los más comunes emocionalmente. El primero es el miedo como motor de gasto. Compras cosas que podrían hacerte falta, aunque no las necesites ahora. Compras suscripciones por si acaso. Gastas en seguros, garantías, planes de respaldo, porque la sola idea de estar sin cobertura te genera ansiedad. La pregunta clave aquí es, ¿cuánto dinero gastas mensualmente por miedo? La segunda es culpa como freno de inversión. Cuando empiezas a tener más dinero que los de tu entorno, sentirás culpa, porque es un mecanismo de lealtad
tribal, profundamente instalado en la persona. Tu cerebro te dice, si te vas demasiado lejos de donde vienes, te vas a quedar solo o sola. Entonces la culpa te regresa para mantenerte cerca de tu tribu, de tu grupo. La pregunta clave es, ¿cuántas veces has frenado una decisión financiera inteligente por miedo al qué dirán o al propio miedo tuyo? Porque eso conecta con la tercera cosa que quiero hablar y es la vergüenza como paralizador. Porque la vergüenza financiera es una de las más silenciosas, porque la vergüenza financiera es una de las emociones financieras más silenciosas y más destructivas. Se manifiesta cuando no quieres que nadie sepa lo que ganas o cuánto manejas o cuánto administras. Cuando quieres mantenerte a raya de todo eso y desde cierta parte está bien, pero cuando lo sientes realmente es cuando está mal. Cuando evitas abrir el extracto bancario o cuando evitas hablar de tus finanzas, porque sientes que de pronto no estás a cierto nivel y la parálisis es el estado ideal para perder dinero. Ahora, si llegaste hasta aquí es porque ya tienes más conciencia de tu relación financiera con el dinero, o por lo menos más que el 90% de las personas. Pero solo hemos hecho la mitad del trabajo, porque entender el origen es importante, pero no es suficiente. Lo que sigue es igualmente importante. Vamos a hablar de los patrones que sí reconoces en tu comportamiento, lo que ya sabes que tienes, pero que no sabes cómo detener. Hablemos del patrón que más aparece cuando trabajo con líderes comerciales y vendedores de alto rendimiento, y es este. Pueden mejorar. Pueden tener un trimestre increíble, los números suben, las comisiones llegan y justo cuando todo se da para que den ese salto cuántico, algo siempre los frena. A veces es externo, un imprevisto, una crisis, un gasto inesperado. A veces también es interno, pierden motivación, cambian de prioridades, se aburren, pero el resultado siempre es el mismo. Vuelven al punto de partida. ¿Esto te suena familiar? Expliquemos y retomemos nuevamente cómo funciona el sistema de autosabotaje. Porque el autosabotaje no es irresponsabilidad, no es tampoco falta de carácter, no es una cuestión de comenzar a darnos a nosotros mismos duro. Es un mecanismo de defensa psicológico que tu cerebro activa cuando detecta que te estás alejando de tu zona de seguridad emocional. Funciona igualmente como lo hacen las respuestas al estrés. Cuando el cerebro percibe peligro, activa uno de los tres modos: lucha, huida o una parálisis. Pero en el dinero, esos modos se ven así. Lucha porque cuando tienes dinero te conviertes en una persona controladora, rígida, con miedo de que te quiten. Peleas por centavos, negocias de una manera destructiva. Eso significa que el dinero te pone en un modo combativo. El segundo es la huida. Gastas el dinero tan rápido para no tener que lidiar con la responsabilidad que implica tenerlo. Mientras más tienes, más incómodo te sientes. En cambio, el dinero que desaparece, pues no puede causarte ninguna angustia. Y el congelamiento, te paralizas. No inviertes, no ahorras, no decides. De hecho, la inacción financiera es el modo más común y el más disfrazado de esa frase estoy pensándolo. Eso me lleva a los 5 patrones más comunes de autosabotaje financiero. Dentro de esos y en mi propia comunidad he encontrado el famoso patrón reset, el reset constante, el reseteo constante. Cada vez que llegas a cierto nivel de ingresos o de ahorro, algo te obliga a empezar de cero. Cambias de trabajo cuando ibas bien, terminas una relación costosa, haces una compra grande que borra el progreso. Tu cerebro no tolera estar demasiado arriba de su temperatura habitual. El patrón 2 es la procrastinación financiera crónica. Llevas años o meses decidiendo que vas a organizar por fin tus finanzas personales, pero tienes el libro de educación financiera sin abrir, la app de presupuestos descargada pero sin usar, el voy a empezar el lunes que nunca llega, porque la procrastinación es una forma de evitar la confrontación con la realidad de tus números. El tercero es el spender emocional. Usas el gasto como un regulador emocional. Cuando estás bien, celebras gastando. Cuando estás mal, te consolas gastando. Así que el gasto es tu respuesta por defecto a cualquier estado emocional intenso. Y esto crea un ciclo donde las emociones nunca se procesan, nunca se digieren, solo se tapan con dinero o con cosas o con compras, y esto nunca termina bien. El patrón 5 que es muy común es esa lealtad a la escasez, sobre todo en Latinoamérica. Este es el más profundo y el menos hablado, diría yo. Es esa sensación de que si te vuelves rico o si eres una persona de abundancia y tienes dinero, traicionas tu origen, tu familia
tu tribu, las personas que amas vivieron en escasez y tú, construyendo riqueza, se siente como un acto de abandono o incluso de superioridad. Tu cerebro elige inconscientemente quedarse pobre para mantenerse en la pertenencia. Ahora dime, ¿cuántos de estos patrones reconociste en ti mismo o en ti misma? No necesitas ser honesto conmigo, necesitas ser honesto contigo. Y si reconociste uno o más, lo que eso significa no es que estés fallado o averiado. Significa que tu sistema de protección o supervivencia está funcionando perfectamente. El único problema es que ese sistema de protección fue diseñado desde niño para sobrevivir. Y tú ya no eres un niño o una niña, ya es un sistema que necesita ser actualizado, porque es obsoleto en este momento para ti. Y por eso vamos a aprender ahora cómo desinstalarlo y reemplazarlo por algo que funcione para la vida que quieres construir. Tus finanzas no reflejan lo que ganas, reflejan quién crees que eres. Y esta afirmación que acabo de dar tiene el potencial de cambiar completamente cómo te has visto a ti mismo o a ti misma como una persona financieramente sana. Tus finanzas actuales no son el resultado de tus ingresos, no son el resultado de tu educación, quiero que lo tengas eso claro, y tampoco son el resultado de tus oportunidades. Son el resultado exacto de la imagen que tienes de ti mismo en relación con el dinero. Así que si en lo más profundo de tu ser crees que eres una persona que no se le da bien el dinero, tus finanzas van a reflejar exactamente eso. Tu identidad, sin importar cuánto ganes. Hay un principio en la psicología que se llama congruencia con el autoconcepto. Básicamente las personas, actuamos conscientemente con la imagen que tenemos de nosotros mismos. No porque queramos cambiar, sino porque el cambio que va en contra de nuestra identidad genera lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva se siente como ansiedad, como culpa, como una sensación de esto no soy yo. Y el cerebro lógicamente hará todo lo posible por reducir esa disonancia cognitiva. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo lo hace? Pues haciéndote que te vuelvas a comportar de la manera consistente con la identidad, es decir, volviendo al punto de partida. Y para eso te voy a dar un ejemplo concreto. Si tu identidad financiera, soy alguien que siempre está al límite, pero siempre llego a fin de mes, cada vez que te acerques a tener un colchón económico real, vas a sentir disonancia y vas a hacer algo consciente o inconsciente para volver a estar al límite, porque eso es incongruente con quien tú crees ser. Así que para eso vamos a hacer un inventario rápidamente. Quiero que hagas este ejercicio ahora, creo que es el más importante durante este contenido hasta este punto. Completa esta frase. Yo soy el tipo de persona que cuando tiene dinero, completa. La segunda es, yo soy el tipo de persona que con el dinero siempre, completa. La tercera es, yo nunca he podido, siempre he tenido problemas con. Y por último, para mí ser rico significa, completa. Para este video, si así lo quieres, lo importante es que puedas completar con estas frases, ya que las respuestas a estas preguntas son tu identidad financiera actual. Y mientras esa identidad no cambie, tus finanzas no van a cambiar de manera sostenida. Puedes hacer lo que quieras, leerte tu libro, hacer tu curso, cambiar de trabajo, trabajar más, pero si tu identidad financiera profunda sigue siendo la misma, siempre vas a volver al mismo punto. Y ese es el punto. ¿Sabes cuántas personas conozco que han hecho todo tipo de programas y cursos de inversión? De hecho, yo mismo los hago y muchas de esas personas aplicaron lo que aprendieron, tuvieron de pronto algunos resultados durante ciertos meses, otros no, pero después volvieron a cero. ¿Cuántas personas ganan la lotería, se ganan cierto premio o al loto, pero al final, después de años, vuelven al mismo punto? Conozco casos reales en mi propia familia. Y no es porque la situación no funcionara o porque el método no funcionara o porque el libro o el curso no funcionara, sino porque el método no es suficiente para cambiar tu identidad financiera. Y al final, la identidad siempre gana. Así que si quieres cambiar tu situación financiera de manera significativa y definitiva, no empieces por los hábitos, empieza por la identidad. Y es por eso que en mi próximo video, al que te invito a ver, vamos a hablar sobre cómo desarmar y desinstalar este proceso y poder activar el protocolo de identidad financiera correcto. Así que si te interesa, te invito a que veas el siguiente video y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima.